Sánchez Adalí. Y además, esta misma tarde se ha fallado el premio Abogado de Novela y bueno, se ha hecho público esta tarde el premiado, por lo cual porque, bueno, al frente hay que atender también a la prensa. Ahí está un buen amigo de la televisión local de Torredón Jimeno y que sabe que a veces tenemos deferencias con vosotros más que con otra gente. Y dicho eso, pues doy paso a don Enrique Cabezudo, rector, lector empedernido y asiduo de la obra de don Jesús, que va a proceder a la presentación. Bueno, dijo el Señor que por su obra lo conoceréis, y yo conozco a don Jesús por su obra literaria, en parte, y la otra parte por internet. Y de este don de conocimiento es de donde saco los datos que ahora puedo ofrecer. Bueno, don Jesús Sánchez Adalí, párroco de San José de Mérida desde el domingo, canónigo de la concatedral de esa misma ciudad, de Alcumé, del legado episcopal de pastoral universitaria en el campus de la misma capital de Extremadura, desde hace ya unos años. Es miembro de la Real Academia de Extremadura de las Letras y las Artes desde el 24 de enero también de este año. En esa fecha ingresó en la docta institución en el Palacio de Lorenzana en Trujillo. Los académicos, para elegirlo, han estimado tanto la calidad de su escritura como el don pedagógico que le acompaña, cualidad que le sirve para trasladar a los lectores los entresijos del periodo histórico que narra. Y es que don Jesús, que también es profesor de ética en el Centro Universitario Santana de Almendralejo, es uno de los escritores más apreciados del momento actual en las letras castellanas. Baste por ahora decir que de su novela Almofadre se han leído más de 1 millón de ejemplares. Ha escrito un gran número de novelas, he logrado contar hasta 14, aunque en nuestra biblioteca tenemos casi todas menos el Galeón y la Fuente de Atenas. Lleva publicando desde 1998, cuando sacaba a la luz esa última que he citado, y hasta este año que ha puesto a la venta la que ha servido de excusa para traerle a esta jornada. Digo de excusa porque teníamos ganas de verlo por aquí, entonces viene muy bien que haya esa novela. Ha escrito esta novela y de repente Teresa, pero de ella no va a hablar él, así es que simplemente lo digo. Sus novelas son todas de género histórico. Ha descrito muchas épocas diversas en distintos lugares. La Grecia de la época romana, en los milagros del vino, de Lucilier, la Roma de la época decadente, Félix de Lusitania, uno de sus primeros grandes éxitos, y en la luz de Oriente, la España mozárabe y el mozárabe, quizá la obra más conocida, la Alcazaba, el Camino mozárabe, la Castilla de Alfonso VIII en el alma de la ciudad, la España del siglo de oro, en 30 doblones de oro, el Galeón, a la historia de cautivos cristianos entre los turcos ha dedicado El cautivo, La sublime puerta, El caballero de Alcántara, en la que aparece un personaje que encontraremos también y de repente Teresa, el caballero de Alcántara, Luis María Monroy, gran aventurero con misiones especiales que desempeña eficazmente. También de esta época la novela que dedica San Francisco Javier en Compañía del Sol y la que habla de la colonización de América, La Tierra sin Mar. Colabora habitualmente con Radio Nacional de España, con Nacional de Rafi, Vida Nueva, Tiempo y Vida. Ha escrito mucho y bueno. No es este momento de hacer crítica literaria, pero hay que destacar que sus obras mantienen el interés, enseñan mucho y agradan. Merece la pena leerlas. Como he empezado por el final, no he dicho que aunque nació en 1960,
sé por qué circunstancia, él se considera de Villanueva de la Serena, donde pasó su infancia y adolescencia y donde ejerció como juez durante 2 años. Después de acabar sus estudios de Derecho en la Universidad de Extremadura de Cáceres y los cursos de doctorado en la Complutense de Madrid. Luego decidió entrar en el seminario, estudió Filosofía y Teología y luego en Salamanca se doctoró en Derecho Canónico. Fue ordenado presbítero el 3 de octubre de 1992 y como sacerdote nunca se ha desvinculado de la vida pastoral directa. Ha trabajado pastoralmente en Azuara, en Carranchosa, en Alange, en la parroquia de Santa María la Mayor de Mérida y ahora, como decíamos al principio, en San José de Mérida. Incluso he leído por ahí que ha dirigido un grupo scout y que ha sido notario de curia y delegado del pastoral universitario. La lista de sus premios y reconocimientos es larga. Además de este que acaba de recibir, ha recibido el premio Fernando Lara de novela por El alma de la ciudad en 2007, la medalla de Extremadura, que es el máximo galardón que otorga la Junta de Extremadura, en 2009, el premio Granda de Cultura en 2011, el premio de novela histórica Alfonso Díaz el Sabio en 2012 por su novela Alcazaba, el premio internacional de novela histórica de Zaragoza en 2013 por la calidad de su obra en conjunto, el premio Diálogo de Cultura en 2013 y el de Hispanidad también en 2013, finalmente el tercer premio Troa del libro Son Valores en 2014. Sin duda que tiene que haber más cosas por ahí que yo no haya descubierto. Por lo dicho, ya veis que es un auténtico lujo contar con él en estas jornadas culturales de Santo Tomás de Aquino. Estarán deseosos de escucharlo a él, así que él tiene la palabra con eso. Don Francisco Juan, vicario general de la diócesis de Jaén, Luis María, rector del seminario de Jaén, querido Enrique Cabezudo. En primer lugar, muchas gracias por darme la oportunidad de venir a la ciudad de Jaén. Creo que hace un par de años, 3 años, presentando mi novela Camino Mozart, y la verdad es que tenía muchas ganas de volver. Y esta es una oportunidad estupenda y sobre todo hacerlo así, en ambiente de iglesia, invitado por el seminario y por la diócesis, y encantado de estar aquí con vosotros compartiendo este rato. Bueno, pues vengo a hablar de Santa Teresa, efectivamente, pero claro, yo no soy un historiador. Lo que yo investigo tiene que ver siempre con el fondo, con el tema de mis novelas, y por lo tanto me voy a remitir a la investigación de esta última novela, de Teresa, y lo que voy a contar pues tiene que ver fundamentalmente con ella. La vida de Santa Teresa es muy rica, muy amplia. Sobre Santa Teresa se ha escrito mucho, desde muchos puntos de vista. Era muy difícil escoger un tema, yo al final me decidí por este, del cual voy a hablar esta tarde. Es una novela histórica, no es un ensayo, fundamentalmente es una novela, un libro de ficción, pero que conjuga esa ficción con la realidad. Y la realidad es la historia, lo que conocemos, lo que podemos recordar y reconocer a través de las fuentes. En este caso, de los escritos que nos dejó la propia Teresa, que se pasó la vida escribiendo, y yo creo que es uno de los personajes que nos ha dejado una autobiografía más amplia, aparte del libro de la vida, que es autobiográfico. Todo su epistolario, que es amplísimo. Para mí lo más interesante de toda la obra de Teresa es la biografía más completa y más enriquecedora y más sustanciosa de toda la obra de Santa Teresa. Pero además sobre Teresa escribieron muchos contemporáneos. Se cartearon con ella, contestaban a sus cartas, la escribieron. Es una lástima porque muchos de esos documentos se han perdido, otros muchos se conservan. Y además hay un testimonio, como fue canonizada muy pronto, 100 años después de su muerte, pues hay un testimonio amplísimo que son las actas del proceso de canonización, donde hablan
muchas personas que conocieron a Teresa de Jesús, donde se conservan muchos documentos que son realmente fehacientes y sinceros sobre la vida y la obra de Santa Teresa. Biografías de Santa Teresa pues han escrito muchísimo, desde todos los puntos de vista. Pero también es verdad que aunque hay biografías hechas en sentido científico e historiográfico, que son bastante realistas y bastante consecuentes, hay otras muchas que son simples hagiografías, es decir, donde lo que se cuenta de Santa Teresa es lo bueno, ha desaparecido cualquier elemento oscuro o turbio, y al final la vida de Santa Teresa se acaba pareciendo tanto a la vida de otros santos, de otras santas, que nos da la sensación de que las vidas de los santos fueron todas iguales. Nos parece que ya los santos venían santos desde el vientre materno, y como se contaba de algunos de ellos, en Cuaresma ayunaban de teta los viernes. Es verdad que se contaban en casi todas las biografías. Yo lo he leído de San Francisco Javier, también lo he leído de Santa Teresa, también lo he leído de Juan de Ávila, también lo he leído de Ignacio de Loyola, de Francisco de Borja. Esas son las hagiografías. Parecía que los niños venían al mundo y ya se ponían de rodillas en un reclinatorio, y de ese reclinatorio pasaban directamente a los altares. Nos olvidamos de que hay un principio en todo esto de la santidad que es bastante elocuente, y es aquello de que gracia supera natura, es decir, los santos llegan a ser santos por la gracia de Dios, superando la naturaleza humana con todos sus errores, con todas sus concupiscencias, en fin, con todas las debilidades que tenemos todos los seres humanos, por el mismo hecho de venir al mundo. Y todos podemos ser santos. Muchos santos han vivido a nuestro lado, no van a subir a los altares y serán canonizados en otra instancia, pero no en la instancia terrena. Esto no le quita ni le pone nada a Santa Teresa. Es verdad que fue una mujer de su tiempo, y a poco que se lean sus cartas y sus escritos, tenemos que decir aquello que parece una obviedad, pero que es verdad. Santa Teresa era muy humana. Y quizá esta parte que yo he tenido que investigar de su vida conecta más directamente que nada con su humanidad. Fueron los grandes sufrimientos de Santa Teresa, que después las hagiografías y las biografías han disfrazado, y todos lo hemos creído, yo el primero durante años, porque es la santa de mi devoción, todos tenemos el santo de mi devoción, ¿verdad? Es curioso, mi santa es Santa Teresa. Yo creía que las dificultades de Santa Teresa habían sido, en primer lugar, al nivel de la salud. Es decir, que como empezó su obra fundadora tan tarde, ya tenía una edad en aquel tiempo. Hoy día una mujer de 60 años está espléndida, pero en el siglo XVI una persona de 60 años ya era una edad. A mí me parece mentira como Santa Teresa, que con razón decía a esa edad: me siento vieja y cansada. Cómo era capaz de recorrer este territorio, una mujer de Ávila, si solamente venir en coche, en un palizón, lo digo por experiencia que me acabo de bajar del coche. O que imaginaron una carreta entondada, con el polvo del camino, con el calor, una mujer de Ávila, al lado de Gredo, por estos territorios que tenían todavía un pie en el antiguo Al-Ándalus del Islam español. Pues creía que las dificultades de Santa Teresa habían sido eso, a nivel de la salud, a nivel de los viajes, y después algunas dificultades humanas y oposiciones a su obra por parte de la gente. Siempre, todo el que empieza una vida sabe que siempre encuentra dificultades. Las primeras dificultades las encuentra en las personas. De hecho, la propia Santa Teresa decía: la mayor penitencia es la convivencia. Vivir con los demás es la mayor penitencia. Eso lo sabéis, porque me imagino que hay muchas personas que trabajarán en obras pastorales, en parroquias, en institutos religiosos, en órdenes religiosas.
religiosa, en el seminario, en la diócesis, y todos tendrán dificultades, roces, problemas, uno que te mira mal, otro que te dice, a veces imaginación, otra vez de verdad, porque los humanos somos así, es una naturaleza humana. Pues pensábamos que habían sido esas dificultades tan humanas y tan lógicas. Y algunas de esas dificultades casi parecen cotilleos. Aquello que le pasó con la princesa de Éboli, lo que le pasó también en Sevilla con aquella María del Corro, que parecía una colilla de barrio que andaba contando las cosas que hacía Teresa, y eso le causaba un problema. Todo esto que conocemos casi todo, a poco que hayamos leído alguna de las biografías de Teresa, era lo que yo conocía, y después haber leído su obra. La investigación para escribir, y de repente Teresa ha supuesto para mí encontrarme de frente con las verdaderas dificultades que tuvo que vivir la santa. Fueron a nivel mucho más profundo y mucho más peligroso. Debió de sufrir de verdad. No le tocó vivir en una época fácil. Le tocó vivir en pleno siglo XVI, el siglo más complejo de nuestra historia, y la historia de España, que ya de por sí es compleja. Imaginaos el siglo XVI, donde aquella sociedad había estado sometida al mayor estrés que puede estar sometida una sociedad en cualquier época y tiempo. La gente del siglo XVI habían vivido el final de la Reconquista. Si quizá ellos, no directamente, sí sus abuelos. Si sus abuelos habían vivido y les habían contado su infancia y su juventud, le habían contado la Reconquista. Por Dios, si esto era el reino de Jaén, y al lado estaba el reino de Granada, en época todavía de los reyes católicos, que es el tiempo de los abuelos de Santa Teresa. Más antiguos todavía eran los abuelos de Santa Teresa. Su abuelo, el judío toledano Juan de Toledo, había sido ecónomo de don Juan de Trastámara, es decir, don Juan II, es decir, habían vivido antes de los reyes católicos. Eso sí que era plena reconquista. Y esas historias que había contado su abuelo Juan de Toledo al padre de Santa Teresa, seguro que el padre de Santa Teresa se lo había contado a ella. No nos habla Santa Teresa en el libro de la vida de sus abuelos, pero sí nos habla de sus padres, de su madre. Dice que eran de gran virtud y de gran piedad. No nos habla de sus abuelos, aunque tiene interés de hablar de su infancia, quizá porque la espinita del Santo Oficio estaba clavada en el corazón de Santa Teresa prácticamente desde su nacimiento. ¿Quién era Juan de Toledo, el abuelo de Santa Teresa? Como su propio apellido indica, como los apellidos de tantos hebreos españoles, tenía el nombre de la ciudad donde se había criado y había vivido, de Toledo, porque todos los españoles que se llaman de apellido, de Jaén, de Ávila, de Granada, de Toledo, de Madrid o Ávila, como por ejemplo Juan de Ávila, San Juan de Ávila, todos provenían de familias de judíos, cuando no se habían puesto ellos el nombre porque eran religiosos. Don Juan de Toledo, abuelo de Santa Teresa, rico comerciante de pan, un hombre muy inteligente, de casta de vida legal, como solemos decir. Santa Teresa, que se ve perfectamente en cuanto que se leen unas líneas de sus escritos, es una mujer muy inteligente, muy inteligente. Su abuelo lo era, sabía leer y escribir, manejaba lenguas, sabía hacer cuentas, llegó a ser ecónomo del rey, trabajó en la corte y sobre todo hizo un floreciente negocio de paños en el corazón de Toledo, que era el emporio comercial más importante de Castilla. Comerciante de paños era comerciar un poco con todo, con sedas, con marromates, con mostacillos, con perlas, con pedrería, con damascos.
Todo eso proporcionaba mucho dinero, porque los buenos géneros textiles se utilizaban primero en invierno, porque el invierno de Castilla era muy duro, y después porque había muchas fiestas, y porque los canónigos vestían de seda, y porque las damas vestían de seda, y porque la gente solía tener buenas ropas, las galas, lo que se llamaba llevar galas, que se guardaban y a veces se le daban de padres a hijos, igual que se le da una alhaja, se le daban aquellos vestidos fastuosos, llenos de bordados, confeccionados con una gran delicadeza. Eso le había proporcionado a don Juan de Toledo una buena fortuna. Tenía una casa próxima al barrio de la Judería, en Toledo, y vivía muy bien. Hasta que se promulgó un edicto en Toledo, en el cual tuvieron que rendir cuentas todos los descendientes de familias de judíos. Es cuando empieza la Inquisición a organizar de alguna manera la sociedad española, porque temían que fuera una sociedad demasiado compleja en la que se pudieran incaminar con fuerza las herejías que ya estaban surgiendo y los grandes errores que estaban surgiendo en Europa. El abuelo de Toledo fue penitenciado por parte del Santo Oficio, tuvo que llevar el San Benito y recorrer las iglesias de Toledo durante los 7 primeros viernes de mes. Esto, como comprenderán ustedes, fue una vergüenza grandísima para la familia. ¿Cómo vivir en Toledo después de haber llevado el San Benito y después de haber, siendo un hombre tan importante, habiendo tenido que caminar por las calles de Toledo con un oprobio tan grande? Vendió todas sus cosas, malvendería, abandonó la ciudad y decidió establecerse y hacer una vida nueva en Ávila. Si esto no hubiera sucedido, si no hubiera sido acusado de criptojudaísmo y tener que jurar de él el abuelo de Santa Teresa sería toledana, pero resulta que nació en Ávila. Los designios del Señor, como decimos, son misteriosos. Se instaló don Juan de Toledo con sus hijos en Ávila y en Ávila nace Santa Teresa. Pero volvamos otra vez al principio. Ya está ahí clavada la espina del Santo Oficio. Es decir, ya había oído hablar Santa Teresa de la Inquisición desde su más tierna infancia, y seguro que sus padres, si no sus propios abuelos, le habían puesto sobre aviso sobre la realidad de la Inquisición. No trata esta charla de la vida de Santa Teresa, de su ingreso en el convento, de su vocación. Todo eso lo tenemos que buscar en la biografía, no podríamos pasar toda la tarde hablando. Pero muy pronto vuelve para Teresa los problemas de la Inquisición. Santa Teresa es una mujer, y una mujer que escribe, y no escribe cualquier cosa. Si le hubiera dado por escribir solamente poemas, esos poemas tan hermosos, es maravilloso descubrir que estaban hechos para ser cantados. Toda la lírica, igual que el amor cortés, la lírica del siglo XV y del siglo XVI, está hecha para ser cantada con vihuela. Es decir, a todas las poesías de Santa Teresa se le puede poner la cifra para cantarla con la vihuela o el laúd. Si le hubiera dado por hacer canciones, pero es que le dio por hablar de espiritualidad, y era una mujer, y las cuestiones de religión estaban reservadas exclusivamente a los varones. A ninguna mujer se le ocurría emular siquiera a aquella Santa Catalina de Siena, que después sería nombrada doctora de la Iglesia. No lo pretendió Santa Teresa, pero como era una mujer muy atrevida y muy sincera, pues quiso sacar lo mejor que había dentro de ella. Y lo mejor que había dentro de Santa Teresa, sin lugar a dudas, era su espiritualidad. Era absolutamente novedosa. Funcionaba a nivel de la intuición más íntima. Yo no me puedo explicar cómo es posible que Teresa de Jesús viera directamente al Señor y hablara con Él. No me lo puedo explicar porque no debemos explicarlo. Y no debemos explicarlo porque no tiene explicación. Y la mística no tiene explicación. Es una experiencia del alma.
y el alma no tiene acceso a las praxis de este mundo. Esas experiencias son a las que nos referimos cada vez que el domingo recitamos el credo en la misa. Decimos de lo visible y lo invisible. Lo visible ya sabemos lo que es, porque lo hemos visto, o lo hemos palpado, o lo hemos oído, o lo hemos sentido. Pero ¿qué es lo invisible? ¿Y dónde está lo invisible? ¿Cómo se llega a lo invisible? Esa es la percepción de Santa Teresa, que ella sabe poner en palabras, pero que es tan difícil de entender que la gente de su tiempo, como no fueron capaces de entenderlo, lo calificaron como alumbradismo. Alumbradismo es aquello a lo que pertenecen, no se le puede llamar herejía, porque las herejías tienen un corpus doctrinal, es un error que está sustanciado en palabras, por decirlo de alguna forma. El alumbradismo, aunque es herético en sí mismo, es un movimiento. El alumbradismo es un error. Los alumbrados son unos pseudomísticos que se hacen pasar por santos delante de los demás y utilizan la religión en beneficio propio, fingiendo que tienen experiencias, que pueden predecir el futuro, que sienten, experimentan cosas que los demás no sienten. Y como todos queremos tener acceso a lo invisible, esas personas nos llaman tanto la atención que nos seducen. Y donde empieza la seducción, empieza el peligro. Porque seducen con algunos motivos espurios y a veces bastante sucios. Es decir, los alumbrados engañaban a los demás, se presentaban delante de ellos como santos, como virtuosos, como iluminados por una ciencia especial, y hacían ver a los otros que no habían tenido tanta suerte como ellos, pero que si se veían a ellos podrían por lo menos participar de su experiencia. Y con ello conseguían preeminencia social, porque seducían a la gente noble e importante de su tiempo. Con eso conseguían también donativos, porque seducían también a los ricos de su tiempo. Y con ello conseguían también favores sexuales, porque seducían también a la gente bella, hermosa de su tiempo. No se asusten, esto ha pasado siempre, desde los orígenes del mundo, y sigue pasando. ¿Qué les voy a contar de lo que estamos padeciendo en la Iglesia en este tiempo? Y particularmente ha sucedido en los tiempos de crisis, donde todo está mezclado, lo torcido con lo derecho, lo oscuro con lo claro. Se produce una suerte de confusión en la cual es muy difícil determinar dónde está la verdad. Por eso les decía al principio que el siglo XVI es muy complejo y que a Santa Teresa no le tocó vivir en una época cualquiera. Le tocó vivir en el tiempo más difícil de toda su época y quizá en uno de los tiempos más difíciles de todas las épocas. Proliferaban los alumbrados por toda Castilla. Habían surgido algunos que son realmente memorables. Y también aquí en Andalucía, algunos y algunas que ponen los pelos de punta. Había un fraile que recorría la Baja Extremadura, que estuvo en poblaciones como Segura de León, Barcarrota, La Fuente del Maestre o Llerena, que había convencido a todas las beatas de su tiempo de que Dios le había llamado a este mundo para engendrar profetas. Y para engendrar profetas necesitaba mujeres santas, de manera que se rodeó un buen harén de mujeres santas, y en el documento que yo he leído de la Santa Inquisición de su tiempo decían que todo esto tendría gracia si no se hubiera pasado 20 años engendrando profetas. Dejó hijos en todas las beatas del sur de Extremadura y del norte de Andalucía. En muchos casos con consentimiento de los maridos y de los párrocos.
cuenta de la capacidad de seducción que tenía un personaje de este tipo. Pero es que surgió también la llamada Beata de Piedrahíta, que convenció también a todas las monjas de su tiempo de que era realmente santa, y acabó viviendo, si no como santa, como una duquesa, porque vivía en el palacio de los duques de Alba y allí participaba en las fiestas y hacía adivinaciones y recibía en su celda a caballeros que entre abrazos y arrumacos les adivinaba el porvenir y les decía lo que Dios quería de ellos. Todavía hay más. En Córdoba, la célebre y diabólica Magdalena de la Cruz. Esta fue una chica hermosísima que ingresó en un convento de franciscanas terciarias y que fue descubierta por el obispo de Córdoba, que después llegaría a ser nada menos que arzobispo de Sevilla y gran inquisidor, Manrique de Lara. Recién llegado a Córdoba, cuando estaba presidiendo la primera procesión del Corpus Christi, de su mandato, al pasar por delante del convento de la Concepción, se derrumbó una de las paredes y apareció en oración una monja joven, transida, muy hermosa, con una luminosidad especial en el rostro. Y la gente dejó de mirar al Santo Sacramento, se arrodillaron y empezaron a adorar a la monja, diciendo la santa, la santa. Y Manrique de Lara preguntó quién era ella religiosa. Le contestaron las personas que la acompañaron, que serían miembros del Cabildo, que era la célebre Magdalena de la Cruz, una joven que había ingresado en el monasterio y que tenía una serie de visiones, arrobamientos, una inspiración especial por parte del Altísimo y que había adivinado o profetizado muchos acontecimientos de la historia. Se metió en el bolsillo al obispo de Córdoba, que llegaría a ser inquisidor general, se metió en el bolsillo a los superiores de su orden, llegó a ser abadesa. Le hablaron de ella nada menos que al nuncio, le enviaron las mantillas de Felipe II que acababa de nacer para que las bendijera el propio Carlos V y la emperatriz, doña Isabel, se carteaba con ella. Era una mujer cuyo poder en Córdoba llegó a ser inmenso. Recibía en audiencia a las personas más importantes del reino, ya fueran las jerarquías nobiliarias, militares, religiosas, de la corte. Acumulaba inmensos donativos porque decían que iba a hacer grandes obras de fundación. Y finalmente se quedó embarazada y apareció un día con un barrigón que ya no se podía ocultar. Y en una huida hacia adelante no se le ocurrió otra cosa que decir a todo el mundo que era del Espíritu Santo. Y la Santa Inquisición se conserva el proceso entero, no estoy inventando nada, yo he leído entero. El proceso escrito está en el archivo de Simancas. Y la Inquisición decidió, pues claro, por supuesto la Inquisición no se creyó que era del Espíritu Santo. Dijo, con nuestro Señor Jesucristo ya tenemos bastante suficiente y vamos sobrados como para tener otro parto por obra del Espíritu Santo. El niño desapareció, Magdalena de la Cruz fue interrogada y acabó confesando que tenía trato con los demonios, que todo era una mentira, que eran todo falsedades, y a partir de entonces se interrogó a todas las monjas del convento. Algunas ya lo sabían porque ella decía que llevaba 15 años sin probar alimento, que se alimentaba solamente de la hostia consagrada, pero ya había monjas que por la noche las pillaban y veían que iban no al frigorífico porque no había frigorífico, pero sí a la despensa y se ponía púa, como decimos en Extremadura, de jamón y de todo lo bueno. Y tenía también la celda llena de sacos de monedas de oro. En fin, menudo elemento. Fue recluida de por vida después de ser condenada, después de confesar todas las maldades que había hecho, que eran muchas. Recluida de por vida en el convento de Aguilar, y de allí no salió hasta que murió. Nadie volvió a tener trato con ella, se le prohibió
que hablara con nadie, la Inquisición iba descaminada, su poder de seducción era tal que estuvo a punto de convencer también a los inquisidores de que realmente era santo. El proceso de la Inquisición es escalofriante. Por último, en tiempo de Santa Teresa por Madrid se paseaba Catalina de Cardona, había sido aya de Felipe II y de don Juan de Austria, los hijos del emperador Carlos V. Esta mujer es una de las familias más linajuras de Italia, emparentada con la nobleza napolitana y genovesa y con la nobleza española. Fue traída a la corte, a Madrid, cuando se sentó la corte en Madrid, y desapareció de repente. Al cabo de unos años se le encontró un pastor en los montes de Cuenca, cerca del río Júcar, en un paraje absolutamente inhóspito. Estaba delgada, desgreñada, con las pocas vestiduras que le quedaban, vivía de ermitaña perdida en el monte. El pastor la recogió, le preguntó quién era, ella contestó, dio cuenta de que se hallaba allí y el rey mandó que la llevaran otra vez a la corte. Se alojaba en Pastrana, en el palacio de la princesa Teo, y empezó a vestir hábito de fraile carmelita varón. Y como esta buena mujer decía que la espiritualidad masculina era mucho más excelente que la femenina, ella no quería ser monja, sino fraile. Así que se apañó una barba de chivo, se la pegó y era conocida en todo Madrid como la frailesa. A que la gente del siglo XVI estaba loca. Bueno, qué bien lo contó don Miguel de Cervantes, que era un hombre del siglo XVI. Don Miguel de Cervantes nació y vivió en esta época, en 1540, nació don Miguel de Cervantes. Y don Miguel de Cervantes nos contó todo esto en la mejor obra de la literatura universal, El Quijote, que en sí mismo representa la besanía, la locura de los españoles en medio de toda esta realidad. Con estos precedentes, ¿cómo no iba a sospechar la Inquisición de aquel tiempo sobre una monja que escribe un libro de revelaciones en el cual dice tener una serie de experiencias, arrobamientos, visiones? La Inquisición dijo una más. 25 años después, la Magdalena redivida. Los inquisidores empezaron a sospechar de Teresa de Jesús casi desde el principio, y la sombra de Magdalena de la Cruz persiguió a Teresa durante toda su vida. De hecho, dicen algunos documentos que solamente cuando se la nombraba, solamente nombrársela, Santa Teresa se demudaba y sufría mucho y no quería que se la nombrara. El gran perseguidor de alumbrados de la época, Fray Alonso de la Fuente, que dedicó toda su vida a perseguir a los alumbrados y a descubrir sus errores, ya había escrito en uno de sus memoriales acusando a Teresa de Jesús de gran alumbrada y hacía referencia a la experiencia de Magdalena de la Cruz. Cuando yo empecé a leer todos estos documentos, debo confesar aquí que yo también empecé a sospechar un poco de Santa Teresa, no crean que no. Por eso quizá le puse el título a la novela Y de repente Teresa. Es misterioso como en todas las épocas, en todos los tiempos, el mal, llamadle diablo, o el príncipe de este mundo, o el mal a secas, como queráis, tiene una capacidad especial para emular al bien. Es decir, donde habita la verdad y la luz, siempre lo hace rodeada de sombras. Es curioso descubrir cómo los tiempos en los que Jesús vino al mundo, lo que llamamos nosotros el principio de nuestra era, pero que era la era romana y el calendario romano, y mejor, la era del mundo. En aquella época había habido profecías de todo tipo, y en los años anteriores y en los años subsiguientes vinieron muchos mesías a la tierra de Israel. Muchos. La vida de Santa Teresa de Jesús, que está llena de veracidad,
es una vida interesantísima, porque lo que quería Santa Teresa de Jesús era la verdad. Teresa de Jesús había sufrido una gran decepción cuando ingresó en la vida religiosa. Quizá ella, que había conocido los deleites de la vida de la nobleza, su familia era hidalga, aunque descendiente de judíos, se compraron en Ávila un certificado de pureza de sangre y se hicieron hidalgos. Y Santa Teresa lo cuenta porque es tan sincera que en su propia autobiografía cuenta cómo se rodeaba de caballeros y sentía mucho gusto en llevar galas, es decir, en vestir muy bien. Era presumida, bueno, tan presumida que cuando Juan de la Miseria le pintó el único retrato que conservamos, dijo: ay, Dios te perdone, Juan de la Miseria, que me has pintado fea y legañosa. Bueno, ¿cómo no le vamos a perdonar que tuviera apego a su propia imagen, que usó siempre para el bien? Yo me imagino unos ojos chispeantes en los cuales, a través de esas pupilas oscuras, a través de esas niñas oscuras, se podía divisar parte del misterio, lo que ocultaba detrás. Un alma grandísima, una capacidad inmensa para poder comprender a Dios, tratar con Él y tenerlo todo durante toda su vida dentro de sí. Pero los inquisidores no lo comprendieron porque tuvo un atrevimiento muy grande, siendo mujer, ponerlo todo por escrito. Ya San Agustín había escrito las primeras memorias, recordáis, las confesiones. Santa Teresa, como San Agustín, quiso hacer sus propias confesiones y escribió el libro de la vida. Pues este atrevimiento supone que nos ha dejado la primera autobiografía de la historia de la literatura. A nadie se le había ocurrido contar su propia experiencia vital. Los escritos eran siempre historias muy idealizadas. Santa Teresa es sincera, sobre todo sincera. Y como es sincera, todo lo que cuenta suena muy fuerte a los ojos, a los oídos de los inquisidores. Las noticias de la existencia de este libro de la vida llegó a los oídos de los inquisidores. Andaban detrás del libro. La primera denuncia vino de Córdoba, donde, como sabéis, ya estaban sobre aviso sobre esta cosa. Los inquisidores de Córdoba remitieron un exhorto a la Suprema y General Inquisición de Madrid. Entonces estaba gobernada por el cardenal Quiroga. El cardenal Quiroga le pusieron sobre aviso sobre la existencia de una monja de la orden carmelitana que tenía experiencias y arrobamientos que decían que eran más altos que los de Catalina de Siena y que había escrito un libro de la vida. El cardenal se asustó porque ya estaba también sobre aviso desde el punto de vista de la teología. El emperador Carlos V, en el codicilo de su testamento, había advertido a Felipe II, a su hijo y heredero, del gran peligro que suponían las herejías, que iban a acabar haciendo sangrar toda Europa. Ahí tenemos las guerras de religión que se estaban produciendo en Europa. Las guerras de religión, las más violentas, eran en el Mediterráneo contra los turcos. La reconquista parece que había terminado, pero empezaba otra guerra más fuerte contra el Islam. Y las guerras de religión que se iniciaron con el protestantismo, con la reforma de Lutero. Pero surge un teólogo de la época, Alonso Cano, que a través de sus escritos advierte a Felipe II de que el peligro de la herejía en España no va a ser el protestantismo, va a ser la herética paralelidad, es decir, una epidemia mucho más grave y más peligrosa, que es de naturaleza genuinamente española. No iba nada descaminada, porque el protestantismo no tenía materia suficiente para poder hacer parroquia, por decirlo de alguna forma, en España, porque el protestantismo, la reforma, necesitaba burgueses, necesitaba una sociedad basada en el dinero, una sociedad industrializada y urbana. Eso todavía no existe en España, cuya economía, jerarquía,
organización social era todavía tanto feudal. Los españoles, a la hora de ser herejes, lo fuimos a nuestra manera, como cabras, con barba y como Catalina de Carmona. Nosotros, más papistas que el Papa, nos empeñábamos en ser santos a toda costa. Lo difícil era determinar quién eran los santos de verdad, que los hubo y mucho. Menuda playa del santo nos dio el siglo XVI. Y quiénes eran los embaucadores, como la Beata de Piedrahíta, Magdalena de la Cruz o el que engendraba profetas. Santa Teresa tuvo que soportar la sospecha de toda una sociedad, pero también la sospecha de los grandes y sobre todo la sospecha de la Santa Inquisición. Los inquisidores empezaron a buscar el libro de Santa Teresa al frente de la pesquisa, que además se llamaba así, dentro de la ley del secreto, estaba nada menos que don Rodrigo de Castro y Lemos. Era hijo de los condes de Lemos, sacerdote, inquisidor, miembro de la Suprema y General Inquisición, vivía en Madrid, aunque era gallego. Y digo nada menos porque este inquisidor había metido en la cárcel al arzobispo de Toledo, don Bartolomé de Carranza, acusándolo de hereje. Fijaos, el arzobispo de Toledo era el primado de España, el patriarca de las Españas, la máxima autoridad eclesiástica de España. Estuvo en la cárcel de Valladolid y de allí el Papa lo reclamó y pasó el resto de sus días en el castillo de Sant'Angelo en Roma, de donde salió para morir muy poco después, absuelto por el Papa, pero con ciertas prevenciones. Este don Rodrigo de Castro había metido en la cárcel también a Fray Luis de León. Era un hombre frío, calculador, inteligente, muy inteligente y sobre todo muy preparado. Sabía teología. Es un hombre renacentista. Si van aquí a Monforte de Lemos podrán ver un busto de este gran prelado que después llegó a ser obispo de Zamora. Advertido don Rodrigo de Castro, sobre todo por Fray Alonso de la Fuente y por Alonso Cano, de que el mayor peligro en España no iba a ser el luteranismo, sino el alumbradiismo, se puso a perseguir alumbrados y se tomó como una cuestión personal la búsqueda, la investigación, la captura y el encarcelamiento por lo que fuera menester de Santa Teresa. Santa Teresa había tenido trato con Ana Enríquez. ¿Recuerdan que Ana Enríquez fue aquella hereje, declarada hereje en el proceso de Valladolid? Bueno, la historia la cuenta muy bien en aquella novela histórica don Miguel de Libres, el hereje, ¿lo recuerdan? Santa Teresa de Jesús conoció también a Catalina de Cardona. Santa Teresa de Jesús había conocido a Juan de Ávila, que se pasó 3 años en la cárcel de la Inquisición de Sevilla, que estaba en el castillo de San Jorge en Triana. Santa Teresa de Jesús para Rodrigo de Castro fue desde luego sospechoso. Empezó a investigar su vida, empezó a ir tras sus pasos y se inició el proceso. Cuando el proceso se encontraba en su momento de mayor peligro, se unió una circunstancia que sí que era realmente peligrosa. En Sevilla acusaron a Santa Teresa de alumbrada directamente. Fue aquella María del Corro, que había estado en el convento, en el primer convento que tuvo Santa Teresa en la calle de Armas. Esta mujer pertenecía a la sociedad sevillana, sabía leer y escribir, era una mujer preparada, estaba buscando una espiritualidad que fuera adecuada a su manera de entender el mundo, buscaba algo nuevo. Y en el convento de Santa Teresa vio algunas cosas que a ella le parecían grandes alumbradas y sobre todo que Teresa escribía mucho. Puso aquello en conocimiento de los inquisidores. Los inquisidores de Sevilla, los 2 calificadores, miembros del Tribunal de Sevilla,
tenían la obligación estricta de vigilar, sobre todo, de que en Sevilla no hubiera alumbrados. Pocos protestantes, aparte de aquello que hubo del proceso aquel famoso, hubo después en Sevilla pero alumbrados, sí. De hecho, unos meses antes de inaugurar Teresa su convento, el arzobispo de Sevilla, Sandoval y Rojas, había sancionado un edicto contra los alumbrados, que es el documento quizá más explícito de lo que es el alumbradismo que conservamos en las fuentes de la historiografía. Aquellos inquisidores, no conocemos los nombres de todos, llamaban Páramo y Carpio. Don Miguel del Carpio, inquisidor de Sevilla, era nada menos que el tío de Lope de Vega y Carpio, que por aquel tiempo estaba viviendo en casa de su tío en Sevilla. Como saben, Lope de Vega vivió en Sevilla en casa de su tío inquisidor. Su tío fue el que procesó a Teresa. Es posible que el propio Lope de Vega tuviera conocimiento del proceso de Teresa de Jesús. La carta llegó a la Suprema Inquisición de Madrid y se inició un juicio en regla, en el cual intervenía el ordinario, la máxima autoridad religiosa, los inquisidores de Sevilla, y en el cual tenía parte, por ser muy grave el asunto y por ser además una monja fundadora que había fundado muchos conventos, el inquisidor general que estaba en Madrid. El inquisidor general, como he dicho antes, era el cardenal Quiroga. La cosa llegó a ser de tal peligro, nos lo cuenta el padre Gracián con sus propias palabras, que uno de los días que venía a visitar a Santa Teresa de Jesús en la calle de Armas, se encontró a la puerta las mulas de la Inquisición. Las mulas de la Inquisición las identificaba todo el mundo, porque llevaban unas guadralpas de color negro que cubrían a las mulas, y en ellas estaba bordada el signo de la Inquisición, que era un olivo codado con una cruz y una espada. Se asustó mucho y no fue capaz de entrar en el convento. Después fue a ver a la Madre Teresa, y la Madre Teresa la encontró con miedo, pero estaba eufórica porque era muy providencialista y confiaba en la providencia. En fin, la cosa estaba en peligro. Las mulas en la puerta, las monjas interrogadas, fueron molestadas varias veces. El arzobispo decidido a cerrar el convento. La Suprema Inquisición con el cardenal al frente, a punto de procesarla y de llevarla a la cárcel. Y Santa Teresa sin nada, confiando solo en la providencia, porque todo el mundo le dio la espalda. Bueno, ¿sería la providencia o sería la falta de salud del cardenal? El caso es que el cardenal se murió y fue nombrado en su lugar don Diego de Espinosa, inquisidor general, que había sido lector de la obra de Santa Teresa y que desde luego estaba convencido de que no era una alumbrada sino una bienaventurada. Era un hombre muy sabio. Y se le ocurrió lo mejor que podía hacer: revisar el libro de la vida y enviárselo al teólogo más eminente que había por aquella época, que era el padre Báñez, que estaba en Valladolid, Fray Domingo Báñez. Fray Domingo Báñez emitió un documento que gracias a Dios se conserva en descargo de la monja Teresa, donde acaba diciendo: esta mujer, si acaso se engañara ella en algunos términos, al menos no es engañadora. Y dijo unas palabras tan bonitas en la carta que acompañaba al memorial: su obra es un río limpio, es decir, es agua pura, no hay en ella nada de suciedad y por supuesto nada de alumbrado. El proceso de Santa Teresa no sabemos si tuvo una sentencia absolutoria o fue simplemente sobreseído por parte de la Inquisición. El caso es que si bien conservamos el de Magdalena de la Cruz y el de Francisca de los Apóstoles, otra institución Toledo, no podemos estar hablando de alumbrado todo el día aquí porque nos puede dar las tantas. El caso es que el de Santa Teresa no lo conservamos, pero sí ha sido reconstruido a través de las cartas, a través de las declaraciones, documentos, los epistolarios, por parte de un investigador que ha dedicado parte de su vida carmelita a investigar y indagar en esta parte de la vida de Santa Teresa, que es Fray Enrique Llanos, está ya ancianito. El caso es que
que se cuenta en Y de repente Teresa no es fruto de mi imaginación. En algunos momentos les podrá parecer todo tan extraño, tan escabroso, tan rocambolesco, incluso extravagante, pero es que aquel mundo era así. Ese es el mundo que le tocó vivir a Santa Teresa, y tuvo que soportar los peligros de aquel tiempo. Por eso a esta conferencia le hemos llamado Santa Teresa de Jesús y su tiempo y los peligros de ser santa. ¿Estuvo cerca Santa Teresa de ser condenada? Claro que sí. No lo fue condenada, pero miedo tuvo hasta el final de sus días, porque las últimas palabras que dijo en el lecho de muerte fueron: al fin muero, hija de la Iglesia. Muchas gracias y buenas noches. Sabéis que ya cerramos la boca, que nos has tenido con la boca abierta durante todo el tiempo. Es costumbre entre nosotros dejar un tiempo para preguntas, para diálogo con el ponente, que permite pues, que alguno de ustedes pues, manifieste pues, dudas o inquietudes muy brevemente, y le demos también la oportunidad de que nos deleiten un poquito más en algunos de los aspectos que por razón de brevedad siempre se pasa un poco por encima. Como ayer os digo, que el que tenga que dar una conferencia no pasa nada, me da su nombre para el año que viene está el primero. Ahora preguntas solo. Buenas noches. En primer lugar, tenemos así. Le llevan un libro. Buenas noches. En primer lugar, darle mi felicitación personal por tan merecido premio. Decirle sinceramente que ha sido la novela de las muchas que he leído en mi vida, que la he leído de un tirón. Creo que descansé solamente para dormir. Y la razón es que usted es muy hábil escribiendo y además es también un poco astuto al hacerlo. O sea, el título es Y de repente Teresa, y yo empecé a leer la primera página, la segunda, la tercera, y ya no leía, ya me absorbía. Pues y a ver cuándo llego a la protagonista. Pero llegamos ya a las 300 páginas y por fin paso, de repente Teresa. Y entonces yo, si ya leí con 300, ya las otras 200 y pico que me quedan, las tengo que leer. Entonces descansé un ratillo para dormir y al día siguiente acabé. Entonces, todo eso lo digo porque realmente es una novela que quien no la haya leído merece la pena que la lea. Primero, por su autor. Y segundo, porque es una novela profunda y al mismo tiempo amena. Pero yo quisiera, sobre todo, no como escritor, sino como investigador, hacer una pregunta que quizás sea una simpleza. Pero he leído mucho de Santa Teresa y hay una duda que no he logrado aclarar por ningún sitio. ¿Por qué, si su padre era Alfonso Sánchez de Cepeda, su madre era Dávila de Ahumada, sin embargo, Teresa pasa a la historia con los apellidos maternos en lugar que con los apellidos paternos? Simplemente eso. Muchas gracias. En toda la antigüedad, y especialmente en la antigüedad española, había mucha movilidad por los apellidos. La gente escogía dentro de la saga de la sucesión de apellidos el que le daba aquel con el que más se identificaba. Por cariño especial a uno de los abuelos maternos, porque quisiera eliminar de su nombre algún apellido, había permiso, se podía hacer. O sea, uno escogía el nombre o sea, escogía el apellido y lo colocaba en el lugar que quería. Por ejemplo, en la familia de los Álvarez de Toledo, de los duques de Oropesa, primero condes de Oropesa y después duques de Oropesa, se daba mucho eso. Unos se llaman Álvarez de Toledo, otros
pues será más de Toledo. Con los Fernández de Córdoba también sucede mucho, anticipan los apellidos. Prácticamente hasta finales del siglo XVIII las familias nobiliarias e hidalgas hacen eso con mucha facilidad. Muy buenas. Yo quería hacer una pregunta y relacionarla con un tema de actualidad y en concreto de educación. El otro día, no voy a preguntar, el pasado lunes en El País apareció un titular en portada que decía que en el plan de la asignatura de religión en bachillerato se pretendía examinar de comprensión del origen divino del cosmos y además que no se mencionara otra religión. Dado que yo entiendo que en su novela también hace una pequeña crítica, digamos, a la Inquisición, en el sentido de que solo tenían un punto de vista y querían que ese punto de vista prevaleciera, y que mucha gente ve esto también, este titular, como que eso, como imponer un punto de vista y solo ese, sin dar lugar a otro. Usted como sacerdote, pero también como persona que colabora con revistas de ciencia, entiendo también que un punto de vista más abierto, ¿qué opinan respecto de este titular? Vale. He leído el diseño del plan de la asignatura y las opiniones que se han hecho sobre él. La última, la de David Trueba, en el periódico El País, y las que se han hecho tanto en contra como a favor. Me parece que es una polémica absolutamente artificial, como muchas de las polémicas que creamos en España. En primer lugar, me parece que el diseño es desafortunado en sus enunciados, porque parece mentira que no se le han enterado los obispos a esta altura. Parece que a veces lo hacen a propósito. Que ese tipo de actitudes que ellos identifican como valientes son, en muchos casos, interpretadas como prepotentes. Y yo estoy de acuerdo absolutamente en que esos contenidos estén en el programa de religión. A la religión le quita eso, y a la religión cristiana, y en qué la dejas. Ahora, otra cosa es que eso tenga que aparecer en el boletín oficial del Estado. Me parece que es muy torpe la decisión de haberlo hecho así, pero ese es mi punto de vista, ellos tendrán otras razones para haberlo hecho. Y ahora, lo que se ha formado en torno a eso, oportunismo político. Los ambientes están caldeados y como muchos no pueden justificar sus posiciones porque las ideologías se han difuminado de tal forma que se puede decir que no existen, pues se crean polémicas artificiales para dar caña. Se acabó. Pues si hubiera alguna pregunta más, este momento, y si no... Muchas gracias por la intervención. He leído el libro apasionadamente y además de todo lo que se ha dicho de él, es que tiene una belleza literaria preciosa. Y ahora mi pregunta. He visto que a lo largo de toda la exposición han salido casi más nombres de mujeres que de hombres alumnados. Entonces mi pregunta ¿es porque es más fácil encontrar esos ejemplos o es porque la condición femenina, nuestra psicología, es más propensa a ese tipo de situaciones? Hay más que no vamos a meter un terreno. Pero a ver, la pregunta, perdonadme un momento. A ver, la pregunta es inteligentísima, lo digo de verdad, ¿eh? O sea, es una pregunta que efectivamente, bueno, está en la raíz de todo el estudio del alumbrarismo. De hecho, el propio padre Bani, cuando está intentando identificar de alguna forma, porque es identificable la experiencia mística que tiene Santa Teresa, si tuviera delante el documento, se lo leería a ustedes textualmente, habla de ese mismo tema. Y él dice, ella que dice haber tenido tal experiencias que son, él dice,
dice que son frecuentes en mujeres, dice él. Es verdad. Bueno, como sabéis, el último estudio que se ha hecho, lo digo todo esto para curarme yo de salud, porque hay que, en el tema del sexo, digan lo que digan, te van a decir machista. Porque somos así, ¿no? Hasta la polémica presente. Pero los últimos estudios que yo he estado leyendo esta semana pasada, que han sido reveladores de las diferencias fisiológicas entre hombres y las mujeres, que incluso los colores los vemos diferentes. ¿Lo han leído ustedes esta semana? Sí. En los colores los vemos diferentes y los colores los definimos de manera diferente. Se han hecho experiencias sobre 1.800 hombres y mujeres y han descubierto que las mujeres ven colores que los hombres no vemos y que las mujeres perciben aromas que no percibimos. Y siempre se ha hecho aquello del instinto femenino. Es posible que la mujer tenga algunas parcelas de la mente más imaginativas, con mayor capacidad para tener experiencias de ese tipo. Y ahí lo digo. Bueno, pues yo he hecho un capote y bueno, nos queda ya un solo día con el padre Salvador Ross, carmelita, que nos hablará de la otra teología, una teología desde la experiencia, desde la mística. Y bueno, pues yo lo espero, si pueden y quieren, mañana a las 8 de la tarde para escucharlo. Y ahora pues un fuerte aplauso que damos.